Harold Frederick Shipman, conocido como el Doctor Muerte, es considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia. Nacido en Nottingham, Inglaterra, en 1946, Shipman se convirtió en médico general en 1970 y comenzó su carrera en la ciudad de Hyde, en el condado de Greater Manchester. Sin embargo, detrás de su apariencia de médico respetable, se escondía un oscuro secreto. Durante varios años, Shipman asesinó a más de 200 pacientes, en su mayoría mujeres mayores, mediante inyecciones letales de morfina. En este video, analizaremos la vida y los crímenes de Harold Shipman, y reflexionaremos sobre las implicaciones de su caso. Harold Shipman nació en una familia de clase trabajadora en Nottingham, Inglaterra. Su padre, Harold Shipman Sr., era un conductor de camiones, mientras que su madre, Dara Britton, era ama de casa. Desde temprana edad, Shipman mostró un gran interés por la medicina, y en su adolescencia comenzó a estudiar anatomía y fisiología por su cuenta. Después de completar sus estudios de educación secundaria, Shipman obtuvo una beca para estudiar medicina en la Universidad de Leeds. 3. Inicio de su carrera médica. Después de completar sus estudios, Shipman comenzó a trabajar como médico general en la ciudad de Hyde, en el condado de Greater Manchester. Allí, rápidamente se ganó la reputación de ser un médico amable y confiable, y pronto adquirió una gran cantidad de pacientes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algunos pacientes comenzaron a notar comportamientos extraños por parte de Shipman. Por ejemplo, les recetaba grandes cantidades de morfina sin razón aparente, y a menudo falsificaba registros médicos para cubrir sus huellas. A partir de la década de 1990, Shipman comenzó a asesinar a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores y vulnerables que confiaban en él para recibir cuidados médicos. Utilizaba inyecciones letales de morfina para matar a sus víctimas, y luego falsificaba los registros médicos para hacer parecer que habían muerto de causas naturales. En total, se estima que Shipman asesinó a más de 200 pacientes durante su carrera como médico. Las motivaciones detrás de sus crímenes son objeto de debate, pero se ha sugerido que Shipman disfrutaba del poder y el control que ejercía sobre sus pacientes, y que su adicción a los opiáceos también pudo haber influido en su comportamiento. Además, algunos han argumentado que la falta de supervisión y regulación médica en ese momento permitió que Shipman continuara sus crímenes durante años sin ser descubierto. La investigación sobre los crímenes de Shipman comenzó en 1998, cuando una de sus pacientes, Kathleen Grundy, fue encontrada muerta en su casa. La hija de Grundy sospechó que su madre había sido asesinada por Shipman, y después de una investigación policial exhaustiva, se descubrió que Shipman había falsificado el testamento de Grundy para heredar su fortuna. A medida que la investigación se expandió, se descubrió que Shipman había asesinado a muchos otros pacientes de manera similar. En 2000, Shipman fue juzgado y condenado por la muerte de 15 pacientes, aunque se sospecha que el número real de víctimas es mucho mayor. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Harold Shipman tuvo un gran impacto en la sociedad y en la comunidad médica en el Reino Unido. Se llevó a cabo una investigación gubernamental sobre la regulación médica y se introdujeron nuevas leyes y regulaciones para prevenir la repetición de casos similares en el futuro. Además, el caso de Shipman puso en evidencia la importancia de la detección temprana de los delitos y la necesidad de una supervisión efectiva de los profesionales médicos. Aunque su caso fue trágico, ayudó a impulsar cambios positivos en la práctica médica y en la regulación de la profesión. En conclusión, el caso de Harold Shipman es un ejemplo impactante de cómo el poder y la falta de supervisión pueden llevar a consecuencias trágicas. A través de la historia de su vida y crímenes, podemos reflexionar sobre la importancia de la ética médica y la necesidad de una regulación efectiva para prevenir futuros abusos. Además, es importante recordar a las víctimas y a sus familias, y trabajar para asegurar que casos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.